Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando y estamos caminando siempre juntos en nuestro curso bíblico para aprender y hacer ahora en este caso la recapitulación de la teología de San Mateo. Recordamos los tres elementos básicos, los pilares de la teología de San Mateo. Primero es la eclesia, es decir, la comunidad como tal. Luego es la ley de Cristo, es decir, todo lo que significa los mandamientos, pero que nos habla de esa ley interior, evidentemente. Tenemos que interiorizar y vivirlo de lo más profundo, con un convencimiento propio. Y luego tenemos la última parte que será Jesús, ¿verdad?, que aparece como juez. Entonces, nosotros vamos a seguir desarrollando esta segunda parte que nos habla de la ley de Cristo. Y ya estábamos hablando que esta ley exige una interiorización total por una parte. Por otra parte, también tiene que penetrar profundamente en la vida nuestra como cristianos hasta las mismas actitudes, es decir, tiene que llegar a ser una actitud nuestra. Por otra parte, esta ley cristiana exige de nosotros una disponibilidad absoluta. Esa ley que se centra en el amor y entonces que es generosa, que se dona, que se entrega. Y luego, por otra parte, nosotros hablábamos justamente que la unión de ese amor profundo que nos mueve y hace que llegue a ser como una actitud en el cristiano, tiene que ser una actitud, entonces podemos decir que la ley de Jesucristo para nosotros es autoley, es autónomo, ¿verdad? Es decir, que tiene que movernos interiormente sin necesidad de cosas externas que nos obliguen a hacer algo. En el fondo, la ley de Cristo
nos parece la expresión más adecuada al ser original del hombre, decíamos. Una persona solo puede hallar en su realidad al darse a los demás, y por eso hablamos del amor. Y luego nos preguntábamos, ¿es el Cristo ley? ¿No es gracia? O sea, gracia como entendiendo algo que viene siempre desde afuera, ¿verdad? Se ha acusado a San Mateo de quedarse simplemente en el nivel de lo exterior, de las acciones de los hombres, de las obras. Claro, porque es algo que nos tiene que mover, ¿verdad? Y entonces la gente pensaba o miraba y decía, pero este lo único que está pidiendo es hacer algo, el hacer por hacer. Seguirían un esquema simplemente israelita en el que se mide a las personas por aquello que se realiza, ¿verdad? Y se olvida el fundamento del amor y de la gracia. Creemos, sin embargo, que la ley de San Mateo no se funda ni se queda en obras. No se funda ni se queda en obras. Su punto de partida es la venida salvadora de Dios en Jesucristo. Y es ahí donde nosotros mirábamos y veíamos en el capítulo 1 y 2. Es justamente Dios que se encarna, que entra en la vida del hombre. Entonces este es el fundamento esencial y fundamental. La encarnación, la presencia de Dios. Su principio es siempre la llamada de Dios que nos invita a su banquete. El Evangelio es en su origen don que se ha ofrecido a los pequeños, gracia dirigida al niño, al tonto, al marginado, al oprimido. No exige nada, nada manda, lo regala todo. Es Dios que se regala perdonando los pecados y fundando de verdad su reino entre los hombres. Esto también es importante, ¿verdad? Entonces, por otra parte, las corrientes también dentro de la comunidad primitiva estaba, por ejemplo, el famoso docetismo. Y aquí también nosotros estamos mirando un poco eso, ¿verdad? Cuando se le quiere condenar un poco, cuando se quiere mirar, ¿será que Mateo no se funda y se queda simplemente en las obras? Porque ahí entonces entramos a un voluntarismo, ¿verdad? Como diciendo, soy yo el que me estoy autosalvando. ¿Cómo me estoy autosalvando? Y con mi propio esfuerzo, o sea, yo soy el que me estoy salvando, porque si haya popona, si haya fuerza, la cheje, entonces me estoy salvando a mí mismo. No. Entonces es gracia verdaderamente, es don de Dios la salvación, pero tenemos que entenderlo como respuesta. La respuesta del hombre entonces a ese amor tan benévolo de Dios, tan grande de Dios, ¿verdad? Que se nos ofrece. Y bueno, nosotros en la medida en que vamos comprendiendo eso, ciertamente que también nos entregamos, nos donamos, nos damos a los demás. Cuando Mateo habla de ley y pide acciones, no lo hace porque piensa que eso es lo primero. Entonces, atención, vamos a entrar entonces y vamos a comprender. No. Lo primero es recibir el reino. Es decir, lo primero es experimentarlo. Lo primero es recibir a Cristo mismo. Solo entonces aquel que ha valorado su nueva realidad verá que es necesario comportarse según esa realidad nueva que ha recibido. Si nosotros queremos hacer el bien, ciertamente que necesitamos de la presencia del bien en nuestra vida y en nuestro corazón. Primero, luego, porque no podemos dar aquello que no tenemos. Pero sino que en la medida en que nosotros engendramos a Cristo, en la medida en que nosotros le tenemos a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, ciertamente que después también nosotros vamos a donarnos, vamos a entregarnos, vamos a hacer, ¿entienden? Pero lo primero es entonces experimentar. Solamente el amor es lo que a nosotros nos mueve de corazón. Solamente aquel principio elemental y fundamental que tenemos dentro de nuestra vida y nuestro corazón es lo que nos mueve a realizar una acción. Por eso entonces se habla de ley y pide acciones. No lo hace porque piensa que eso es lo primero. Lo primero es recibir el reino. Lo primero es recibir el reino. Cuando estamos hablando, lo primero es recibir el reino, y dice,
Da yare koino ñande yara ñandere kobepe hasita hoy ñande la ya pohangwa ñamon goete ñande kwa injebe ñande la pichare. Dai por ella moa. Nate utan de kaiwetan de ikuasemo ayo ijuimba ebe. ¿Y por qué? ¿Y por qué va ebe nanemo kunaini? Va ebe nanemo guei. Entonces estamos cerrados en nosotros mismos y somos egoístas en realidad. La fe en el Dios que salva no se puede encerrar en actitudes psicológicas. La fe ha de transformar al hombre entero. La fe entonces debe transformar al hombre entero. Y desde ahí nosotros vamos a poder dar también lo nuestro a los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. El próximo 1 de octubre, el cardenal Giuseppe Bertello, de 78 años, dejará de ser el gobernador del Estado Ciudad del Vaticano, un cargo que ha ocupado durante 10 años. El nuevo gobernador será el español Fernando Vergez. Este sacerdote legionario de Cristo tiene 76 años y trabaja en el Vaticano desde 1972. En el Vaticano hemos impulsado iniciativas de reciclaje de residuos, respeto por espacios verdes, ahorro de agua y de energía. Hemos apostado por fuentes renovables, evitado gases de efecto invernadero, favorecido una menor contaminación atmosférica, estimulando el transporte eléctrico y el uso de pesticidas fertilizantes ecológicos que respeten la tierra y sus frutos. Fernando Vergez se ocupará de las cuestiones civiles que afectan al territorio vaticano, desde el servicio de policía, los tribunales o las telecomunicaciones. También el Papa ha nombrado un nuevo número 2 de la Congregación para el Clero. Se llama Andrés Ferrada, es chileno, tiene 52 años y desde 2018 trabaja en este dicasterio. Trabajará ahora con el nuevo prefecto Lázaro Yu Heun-sik en este departamento estratégico que se ocupa de los más de 400.000 sacerdotes de todo el mundo. Queridos hermanos y hermanas, en la carta a los Gálatas, San Pablo nos recuerda que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Así el bautismo nos reviste de una nueva dignidad, nos hace hermanos en Cristo, lo que nos permite dirigirnos a Dios con confianza y llamarlo Padre o Papá. Además, al insistir en la novedad de la revelación y la filiación divina, San Pablo afirma que hay una profunda unidad entre todos los bautizados, que va más allá de la condición cultural, social o religiosa, porque cada uno es una criatura nueva en Cristo. Y en este sentido, el apóstol nos enseña que cualquier diferencia que se establezca entre las personas es secundaria respecto a la dignidad de hijo de Dios. Por eso los creyentes nunca deberían dar espacio a lo que separa, a lo que discrimina, sino a todo lo que favorece la llamada de Dios a la unidad y a la fraternidad. Por tanto, el fundamento de la verdadera igualdad entre todos los miembros de la gran familia humana es esa nueva dignidad de hijos y herederos de Cristo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los invito a redescubrir la belleza de ser hijos e hijas de Dios y a dar gracias por el don recibido en el bautismo, que nos hace hermanos y hermanas en Cristo, miembros de la Iglesia y partícipes de su misión en el mundo. Y en este día, los cubanos celebran a su patrona y madre, la Virgen de la Caridad del Cobre. Con un recuerdo agradecido de mi peregrinación a su santuario en septiembre de 2015, quiero presentar nuevamente a los pies de la Virgen de la Caridad la vida, los sueños, las esperanzas y dolores del pueblo de Cuba. Que donde quiera que haya hoy un cubano, experimente la ternura de María y que ella los conduzca a todos hacia Cristo el Salvador.
Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro, la teología de San Mateo, y estamos caminando hacia esto que es esencial y fundamental, ¿verdad?, para nosotros, que es el mismo Evangelio de San Mateo, que nos enriquece, que nos fortalece, que nos da vida y vida en abundancia. Y fíjense que estamos hablando también, cuando miramos a San Mateo, estamos hablando de la ley, pero de cierta manera decíamos que parece que pide acciones, es decir, las obras. Pero decíamos que las obras tampoco no se hace simplemente por hacer, sino que aquí estamos hablando que la fe en el Dios que salva no se puede encerrar en actitudes psicológicas, o la fe ha de transformar al hombre entero, decíamos. La fe ha de transformar al hombre entero. No solo una cuestión externa, solo una respuesta externa, sino que al hombre entero, en su actitud. Ha de volverse capaz ya de vivir de una manera absolutamente nueva. Y esa es la conversión. Ubebeña de yesha cuaya, bueno. Pesha ya po cuena, ya po pona en baira, coanga ya po pona beta, lleva. Coanga ya te pisota, coanga ya pota, y catumisha, lleva. Y entonces aquí nosotros entendemos que tenemos que ofrecer, tenemos que hacer. Y esto es lo esencial y lo fundamental. Por lo tanto, no importa la ley, preocupan las personas. La ley adquiere su valor únicamente en cuanto ayuda. Entonces, esto es importante. La ley adquiere su valor únicamente en cuanto ayuda. Es decir, la ley nos tiene que ayudar. Por eso decíamos, nosotros comparamos tantas veces con el de San Pablo, ¿verdad?, con su expresión maravillosa, que la ley es como esa muleta, ¿verdad? La muleta te ayuda a caminar. La muleta es la que te va acompañando, ¿verdad?
Pero por eso dice la ley, adquiere su valor únicamente en cuanto ayuda. O si no, es un estorbo. Si es que vos no lo estás viviendo con profundidad, con esa mentalidad de que es como esa muleta que te está ayudando. También es muy necesaria, porque si vos estás enfermo, si vos estás cangado en las piernas, vas a necesitar de esa muleta. Bueno, y la gracia de Dios que se nos da por Cristo, según esto, gracia que nos llena y nos transforma. Es entonces la gracia, la presencia de Dios la que nos transforma, la que nos cambia, nos hace diferente. Nos convierte en hombres que se pueden entregar por los demás y juegan su existencia en beneficio del hermano. Siempre en beneficio. Y la propia existencia en beneficio del hermano, en beneficio del que está a tu lado. Esa gracia nos enseña a comprender que lo que importa no es jamás la obra en sí misma. Que lo que importa no es la obra, eso que yo estoy realizando. No es eso. ¿Qué es lo que verdaderamente entonces importa? Solo cuentan de verdad las personas, los hombres. Esto es entonces, si nosotros llegamos a eso, queridos hermanos, quiere decir que ñandeña ina beta peponare. Auvea ñandemante yiguata. Cada uno va a saber si verdaderamente lo que te importa es tu hermano, ese que está a tu lado, ese que comparte contigo, ese que se encuentra en tu comunidad. La ande upeare ñandunos, ande upeare yeya, bueno, pendera pisha upeare contene handere, ande upeare ye putazo ese, alleva, mi janguape y catumía, alleva, tu presencia, tu amor, tu generosidad, tu entrega, tu servicio, no hay, eso cada uno va a ver dentro de esa situación, en tu familia, el amor, tus hijos, la necesidad de estar con ellos, la presencia, el amor, el cariño, la ternura, en fin. Entonces, y eso significa aquí la ley de Cristo. Esa es la verdadera ley de Cristo. ¿En qué consiste la ley de Cristo? ¿En qué consiste la ley de Cristo? No sé, cualquier cosa que tenemos que ir a misa todos los domingos, que esto, que yo me ponayo, pero eso ya es consecuencia de verdaderamente que la verdadera ley de Cristo es el amor al prójimo entonces. Y más aún, amar a Dios sobre todas las cosas, porque a veces en la medida, ¿verdad?, que nosotros amamos a Dios, en la medida en que nosotros le recibimos a este Dios, eso mismo nos empuja hacia los demás. Mientras nosotros no tenemos eso, la gracia de Dios que se nos da por Jesucristo, según eso, gracia que nos llena y nos transforma. Gracia que nos llena y nos transforma. ¿Verdad? O sea, sentirte lleno y sentirte transformado por Dios. Y así entonces uno puede caminar y puede hacer pasos bien concretos, bien conscientes, porque vos sabés lo que estás haciendo. La ley adquiere su valor únicamente en cuanto ayuda, en cuanto sirve para amar a los más pequeños, en una forma de presencia de Jesús que se ha escondido y se realiza en los hombres. Una forma, dice, como el Señor, como Dios se ha escondido y se realiza en los hombres. Desde ahí. Por eso, miradas en sí mismas, las obras carecen de importancia. Miradas en sí mismas, las obras carecen de importancia. Mateo no elabora ningún dono, sino que Mateo lo que hace es verdaderamente presentar a este Cristo a quien nosotros tenemos que aferrarnos, pero por ese amor verdadero, donde nosotros llevamos la interiorización, ¿verdad? O sea, tenemos que interiorizar su presencia en nuestra vida. Entonces tampoco nosotros vamos a ser generosos ni serviciales, ¿verdad?, con los demás. Entonces, su misma pequeñez, lo valioso es siempre el hombre, ¿viste? Lo valioso es siempre el hombre. Su presencia, la presencia de Dios, pues nos vuelve sensibles. En la medida en que le tenemos a ese Dios en nuestra vida, nos volvemos sensibles con respecto al hombre
que necesita de qué cosa, su misma pequeñez, su miseria, en una forma de presencia de Jesús que se ha escondido y se realiza en los hermanos, en ese hermano enfermo. Pepe coñan de Yaramina. Tuve hambre, ¿viste? Aquí pues está San Mateo, capítulo 25. Estamos en la teología y en lo esencial de su obra. Por eso dice, miradas en sí mismas, las obras carecen de importancia. Las obras como tal carecen de importancia. Mateo no elabora ningún cuadro de deberes. No formula unos preceptos que valgan porque sí y que se sostengan siempre. Mira un poco, aquí entonces va a entrar después la creatividad, el moverse, ¿verdad? Entonces las obras carecen de importancia de por sí. Y Mateo no elabora ningún cuadro de deberes para hacer algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que completar para conquistar aquello que estamos deseando, como una cuestión matemática. Entonces eso se vuelve en un voluntarismo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Con respecto ahora a Monseñor, ¿quién es un cardenal? O sea, ¿qué significa eso? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se relaciona con el Papa, de las funciones que recibe? Y sobre todo ese empeño, ¿cómo usted está realizando esa tarea que le han encomendado? Bueno, un cardenal es un cristiano, para empezar, un hijo de Dios, normalmente sacerdote, casi siempre obispo, al cual el Papa le pide formar parte de su consejo. Los cardenales somos los consejeros del Papa. Antiguamente eran todos los sacerdotes de la diócesis de Roma, porque no hay que olvidar que el Papa es el obispo de Roma, o al revés, que el obispo de Roma es el Papa. Cuando los cardenales se reúnen para elegir al Papa, en realidad no eligen al Papa, eligen al obispo de Roma.
y automáticamente el obispo de Roma, sucesor de Pedro, es el Papa, punto de unidad de todos los obispos del mundo y de toda la Iglesia. Todos los cardenales somos aquellos que estamos alrededor del Papa, pero alrededor quiere decir a miles de kilómetros también, ¿eh? No estamos todos en Roma, yo no vivo en Roma. Y desde que me nombraron cardenal no he puesto el pie en Roma después. Una vez he ido, sí, no, en febrero. De manera que el Papa puede consultarnos ciertas cosas y sobre todo lo que es más característico es que cuando un Papa fallece o presenta su dimisión, como en el caso de Benedicto XVI, son los cardenales los responsables de elegir el nuevo Papa. Los cardenales de menos de 80 años, porque a los 80 años se continúa siendo cardenal, pero sin derecho a participar en esa reunión que se llama cónclave, que significa conclave, con llave, porque se hace encerrados completamente y nadie sale hasta que el Papa ha sido elegido. Esa es la característica, digamos, más resaltante de ese grupo que se llama Colegio Cardenalicio, del cual formamos parte unos 220 de todo el mundo, pero solamente 120 con derecho a elegir al Papa. Y esos 220 cardenales están distribuidos por el mundo entero. En un principio eran todos de Roma, después italianos, después más o menos europeos, pero ahora somos cardenales de los 5 continentes. Y algunos se dirá, lo he escuchado muchas veces, ¿y por qué en Paraguay no hay un cardenal? Cuando lo hay en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay, que es más pequeño que Paraguay. Los cardenales no somos ni de Paraguay, ni de Uruguay, ni de Chile, ni de nada. Los cardenales somos de la Iglesia, somos consejeros del Papa. Entonces la nacionalidad es indiferente. Yo mismo soy cardenal ¿de dónde? Soy cardenal de España porque he nacido en España. Soy cardenal de Paraguay porque tengo la nacionalidad paraguaya. Soy cardenal de Marruecos porque estoy trabajando en Marruecos y mi lugar es arzobispo de Rabat. Entonces cada uno lleva el agua a su molino y me apunta en su lista, pero no tiene nada que ver. Y voy a decir una cosa, una iglesia, la iglesia paraguaya, no es importante porque tenga o no tenga un cardenal. Es más importante tener a San Roque González de Santa Cruz o tener a la Chiquitunga Beata María Felicia, creo que es, o es más importante tener personas santas, laicos comprometidos, que tener 1 o 2 o 3 cardenales. No hay que darle importancia a eso, lo que importa es la calidad de vida cristiana que tiene que tener toda comunidad, toda iglesia en el país que corresponda. Así que no lamenten el que no haya un cardenal que esté permanentemente en Paraguay, eso ni añade ni quita a lo que es la calidad de la iglesia paraguaya. La calidad de la iglesia paraguaya está en ti, en cada uno de ustedes, en su vida de compromiso por la justicia, por la paz, por la vida, por la verdad. Ahí es donde se juega el partido, no en los pasillos del Vaticano. Entonces, soy cardenal y soy miembro del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, porque como trabajo en un país donde la mayoría son musulmanes, el Papa quiere favorecer el diálogo islamo-cristiano entre musulmanes y cristianos. Y lógicamente nosotros estamos en el lugar más adecuado para practicarlo y llevarlo adelante. Pero mi trabajo es ser arzobispo de Rabat y ahí es donde yo estoy. Lo de cardenal es como un suplemento. Tengo una iglesia en Roma. Todos los cardenales, simbólicamente, se nos da una parroquia o una iglesia en Roma, como para recordarse que los primeros cardenales eran todos los sacerdotes de Roma. La mía es la de San León I, Papa, y tuve que ir una vez a tomar posesión de mi parroquia, pero después ya no he vuelto más. Cada vez que vaya a Roma procuraré visitar esa iglesia para saludar a los que son mis parroquianos en la distancia y en la lejanía. Así es la cosa. ¿Y con su párroco ahí en Roma está en comunicación? Sí, pobrecito murió. Después de que le saludé, era el padre Vito,
falleció y ahora hay otro que ya se ha puesto en contacto conmigo y yo con él. Y sí, cuando es la fiesta de San León, por ejemplo, procuro enviar un mensaje por internet o de tanto en tanto pedir noticias o ellos me las mandan. Así que hay un enlace afectivo, de interés mutuo, de oración, rezan por mí. En la fachada de la iglesia han puesto mi escudo de armas, el escudo episcopal que tengo, como diciendo, aquí esta iglesia le pertenece al cardenal Cristóbal López ahora. Pero bueno, esos son detalles que son más bien de tipo histórico, afectivo, burocrático en cierta forma. Lo importante es que estemos al lado del Papa y le apoyemos, que buena falta le hace, porque tiene sus dificultades el estar al frente de una comunidad como es la Iglesia Católica en estos momentos concretos. Así que también invito a todos a mantenerse fieles al Papa, rezando por él, porque él lo pide en toda circunstancia, y sobre todo siguiendo la enseñanza y el ejemplo que él nos da, porque en eso es maravilloso. Papa predica con la palabra, pero sobre todo con el ejemplo. Por ejemplo, nos dice que hay que ir a las periferias. Y él lo cumple porque no ha ido a España, no ha venido a Argentina, no ha estado en Francia y sin embargo vino a Marruecos, fue a los Emiratos Árabes Unidos, ha estado en República Centroafricana. O sea que cumple aquello que él dice y que nos pide a todos de estar en salida, de ir hacia las periferias. Antes había ciudades que tenían cardenal siempre, por ejemplo París, Milán, Venecia, Madrid. Ahora resulta que los obispos de Venecia, de Milán y de París no son cardenales, y el obispo de Rabat, que es una diócesis con 30.000 cristianos, es cardenal. Entonces el Papa en ese sentido elige a los cardenales según su propio criterio, buscando mucho que sean lo más posible universales de todos los países, que estén en contacto con el pueblo, que estén verdaderamente en las periferias existenciales, y no tiene en cuenta la importancia de una ciudad o de una diócesis tradicionalmente. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Y ahora nos encontramos en esta partecita, ¿verdad?, en que reflexionamos, miramos y vemos lo que es verdaderamente la ley que adquiere ese valor de ayuda. La ley sirve cuando está ayudando al otro, cuando le da esa posibilidad de la ayuda, de hacer crecer entonces al otro. Según Mateo, es Jesucristo el que nos manda amar al otro. Es Jesucristo, y eso lo encontramos en su Evangelio, ¿verdad? Estamos hablando de la teología de San Mateo. Mateo lo presenta de esta manera. Ciertamente que los otros también lo van a presentar así, ¿verdad? Pero estamos hablando en este momento de esa estructura y de lo que concretamente nos está diciendo. Es Jesucristo entonces el que nos manda amar al otro. Nos dice al mismo tiempo que es Jesús el que se encuentra en los pequeños. Nos manda amar a los otros y al mismo tiempo nosotros le encontramos a Jesús en los pequeños. Y precisa finalmente que ese mismo Jesús es juez de todos. Y esa va a ser justamente la tercera parte de la columna esencial, fundamental, tercer elemento de la teología de San Mateo. Jesús presentado como juez. Jesús está en el niño. El que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me ha recibido. No es preciso concretar si el niño es un creyente. Bien se sabe que Jesús está en aquellos que confían en su nombre y le confiesan. Confían en su nombre y le confiesan. Pero en el niño la fe no se requiere. Basta con ser un niño y estar necesitado para hacerlo hermano de Jesús. Presencia suya entre los hombres. Basta con hallarse hambriento, estar desnudo o encerrado,
o en una cárcel. No se pregunta por las causas, no interesan los motivos que han llevado al hombre o al hambre o a la cárcel. Entonces no le pregunta esas cosas, ¿verdad? Sino que sobre todo está mirando el corazón del hombre, el por qué se encuentra en esa situación. Va el andé, en Upeixa lleva, va el andé Momboriajúa, va el andé Mbobare A, va el andé Upeixa Ñiñandú, va iba ahí a la Yapoa, se dan cuenta, pero llega hasta el hombre, se abaja, y esta cosa es la encarnación. De cierta manera, entonces, es esa teología de la encarnación lo que nosotros estamos viendo aquí, con otro nombre, ¿verdad? Que es justamente la ley de Cristo, la ley de un Dios que se abaja y que llega hasta ese que necesita. Y por eso dice, el que recibe a un niño como este, me ha recibido a mí. Y así, sucesivamente. Entonces, ahora Jesús, que está en el niño, basta con ser niño y estar necesitado para hacerse hermano de Jesús. Hacerse hermano de Jesús. Presencia suya entre los hombres. Basta con hallarse hambriento, estar desnudo, encerrado en una cárcel. No se preguntan por las causas. No interesan los motivos que han llevado al hombre a la cárcel. Solo importa que hay un hombre que ahora sufre. Un hombre a quien se puede ya tender la mano. Hay que pasarle la mano, hay que ayudarle, hay que levantarlo. Entonces eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? En ese hombre, quien quiera que sea, está Jesús llamado el Cristo. Qué hermoso entonces esto, de entender bien, conocer, saber. En ese hombre, quien quiera que sea, está Jesús llamado el Cristo, el ungido, el que viene a abrir, a liberar, a abrir los ojos, a liberarnos de la sordera, a liberarnos de la tartamudez, a no ser paralíticos. El Evangelio nos hace sentir la nueva realidad de una existencia que se centra en el amor. Aquí está. Esta es la nueva realidad de la existencia, centrada siempre en el amor. Comienza abriéndonos los ojos al misterio de Dios que se ha escondido en Cristo. Abriéndonos los ojos al misterio de Dios que se ha escondido en Cristo. Qué importante que es esto entonces, que nosotros vayamos descubriendo, ¿verdad? Porque algunas veces tenemos los ojos cerrados, o mejor dicho, no somos más sensibles a las necesidades de los hermanos de Yaguabeima y en Botupá, ¿verdad? Estamos viviendo como en un globo, estamos viviendo dentro de una botella. Entonces estamos casi como súper protegidos contra todo aquello que es externo, ¿verdad? Por una razón verdaderamente lógica, y hablando un poco de este punto de vista, esa teología de la propuesta de nuestro Papa Francisco es tan interesante, porque él justamente dice que tenemos que salir, salgan, vayan, anuncien a Jesucristo, anuncien el Evangelio, porque aña sean, salir, la iglesia en salida. Y sin embargo, hay muchos que no entienden, ¿verdad?, de estos elementos, de esa iglesia en salida, de esa iglesia que tiene que caminar, que tiene que encontrarse, que tiene que dar pasos concretos en la vida de los demás. Dios nos ama por Jesús. Dios ha inundado nuestra vida en su perdón. Dios nos dirige hacia su reino. Cuando se ha visto que el reino es el misterio decisivo, entonces puede precisarse ya el sentido de los hombres. Entonces, cuando se ha visto que el reino es el misterio decisivo, hay un misterio entonces decisivo, entonces puede precisarse ya el sentido de los hombres. El reino está centrado en el misterio de Jesús, en el amor que manifiesta a los pequeños, en la vida de los pobres, en el mundo que padece. Entonces, cuando Jesús está hablando, o mejor dicho, cuando Mateo le presenta a un Jesús que dice, vengan que los niños, dejen que los niños vengan a mí, es decir, lo sencillo, lo pobre, lo humilde,
entonces lo inocente, digamos de otra manera. Ese corazón abierto a esa gracia de Dios. Y esto es lo esencial. Entonces puede precisarse el sentido de los hombres. Porque el reino está centrado en el misterio de Jesús, en el amor que manifiesta a los pequeños. En el amor que se manifiesta a los pequeños. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy que viene a nuestro encuentro, que nos anima y que nos da aquella fuerza necesaria para seguir luchando, esforzándonos. Y hoy leemos desde la primera carta que escribe San Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 2 del 1 al 8. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos se salven. Leitmotiv, idea central, una repetición para nuestra vida, queridos hermanos. Vaya papeñan de Yarañan de Rajú, vaya papeñan de Yarañan de Noi, Yaguataponami Hanguaisha lleva. Y sobre todo para que seamos felices. Salvación significa realización, plenificación, ser felices. Dios no nos llama para ser amargados, tainasí, toba pucú, toba conchón. No. Da ello peana, ñande yara, ñandere noi, ñande ya heshaka hangua, yepa eisha pape, ñandere cobepe, yahuerecoi chupe. Esa es la felicidad y la realización, así como el Señor nos ha creado. Este es el objetivo principal. La opea que dice, peñande yara, ñande pesino, ayepa, la salvación de Dios. Y leemos en esta carta, querido hermano, ante todo recomiendo que se ofrezcan súplicas, peticiones, intenciones y acciones de gracias por todas las personas, especialmente por los soberanos y autoridades, para que podamos vivir tranquilos y serenos con toda piedad y dignidad. Es bien importante la entero vetear en ñañemboeana. Y aquí te dice luego de una manera especial, especialmente por los soberanos y autoridades, para que podamos vivir tranquilos. Upea ñande ya esa mía nave, lleva ñande netamen, batecoba. Pero ya hace ñañembo eveana ñande la ñande soberano cuerare, maba oye la ñande tendo tacuerare. Porque tenemos que vivir, dice, tranquilos y serenos. Ay, hace da la Jacob página, tranquilos y serenos. Hay muchas dificultades, muchos problemas, y esto significa entonces que tenemos que pedir a Dios. Topo conmigo, no se cuerare.
porque si ellos tienen una gran responsabilidad, la responsabilidad es con el pueblo, con la gente, con nosotros, con la iglesia. Eclesia quiere decir comunidad, queridos hermanos. No estamos hablando simplemente de una facción religiosa, sino que estamos hablando de una comunidad, de una nación. Y entonces que se preocupen verdaderamente, pero para eso tenemos que ayudar, tenemos que procurar y pedir al Señor. Y nosotros también tenemos que ayudar haciendo bien las votaciones. Cualquiera haré, porque también nosotros somos responsables. A cualquiera al frente de nuestras comunidades. Tenemos que rezar para que ellos, estando ahí, lleguen como lleguen, porque también sabemos cómo muchas veces se llegan a estos lugares, ¿verdad? Pedir que verdaderamente exista, en primer lugar, la honestidad. Si hay honestidad, con eso ya ganamos mucho, ¿verdad? Y desde ahí después vendrán, por añadiduras, todo lo demás. Pidamos y recemos hoy en este día por todas nuestras autoridades, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo, sobre su teología. Estamos haciendo la recapitulación y ahora en este segundo punto, en esta segunda columna esencial de lo que nos presenta justamente San Mateo. Y es el amor al prójimo, ¿verdad? Y el amor al prójimo que significa el entrar, sobre todo en el centrarnos en este misterio de Jesús que se manifiesta en el amor a los pequeños, en la vida de los pobres, en el mundo que padece, ese mundo que sufre, ¿verdad? O sea, volvernos sensibles. En síntesis, lo que San Mateo está pidiendo y está ofreciendo es la sensibilidad al hombre. Allí en el fondo se viene a descubrir que el reino son los otros, la presencia de Jesús en la miseria de la tierra, en el camino de la esperanza. Allí está, el reino son los otros, es decir, nosotros le encontramos a Dios, nosotros encontramos su reino realizado en ese que está necesitando, a quien nosotros le vamos a pasar la mano, por lo menos según la teología de San Mateo. Allí se encuentra el reino de Dios, la realización del reino de Dios, porque nos está, entre comillas, de cierta manera obligando, pero recuerden que ya hemos hablado de esa ley, porque esta es la ley de Cristo, esa obligación intrínseca, esa obligación interior que sale desde adentro. Y eso hace que yo entonces me proyecte y que yo haga eso positivo a favor de los demás. ¿Es preciso proclamar el reino? Ciertamente, sí, es preciso proclamar el reino. Es necesario el invocarle en la oración, hay que esperarlo. Aquí entonces vienen otros elementos, pero siempre son elementos consecuenciales, es decir, consecuencia, elementos parenéticos. En la medida en que nosotros tenemos la presencia del Señor en nuestra vida, nosotros nos lanzamos hacia los demás. ¿Qué viene como consecuencia? ¿O qué me exige a mí? Y ahí estamos entrando. Y es lo que San Mateo también lo trata muy bien, la oración, la oración. No desfallecer en la oración. Y por eso es necesario el invocarle en la oración. Hay que esperarlo. Jesús hace a su iglesia heraldo de la nueva realidad, de ese amor que llega en su persona, del súbito estallido de la gloria que se acerca en su futuro al presentarse como el Hijo del Hombre. Se presenta entonces como el Hijo del Hombre. Pero al mismo tiempo, ese Jesús nos muestra que su reino comienza a despuntar sobre la tierra. Sus palabras de esperanza y sus milagros de un amor que se expansiona con indicio y signo de ese reino. Pues bien, desde Jesús es en verdad la iglesia la que viene a ser el signo
de ese reino. Es signo de un perdón que ha vencido todo el odio. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora estamos entrando de nuevo. Esa ley que nosotros ponemos en práctica, entonces hace poco a poco, que de ese Jesús en quien nosotros creemos, nosotros lo vamos viendo, lo vamos viviendo, ¿dónde? En nuestra propia comunidad. Y a eso se le llama entonces la propia iglesia. Es signo de un amor que es más potente que la lucha de los hombres, que la guerra y que la muerte. Es signo de una espera llena de confianza. Esperar sin desfallecer. Esperar contra toda esperanza. El reino se abre en el amor de los cristianos. No se trata de igualarlo con la ayuda material a los pequeños. No es la ayuda sin más lo que ahora cuenta. Es el ambiente, el clima de perdón, el amor que desde el Cristo tiene que inundar la tierra. El reino es el gran sueño de unión en que los hombres saben que están siendo desde Dios, que por Jesús les quiere y a la vez responden a ese amor al entregarse a los pequeños, los perdidos y humillados, es decir, todos aquellos que ahora forman el cuerpo y carne de Jesús sobre la tierra. Todos entonces forman ese cuerpo y sangre de Jesús sobre la tierra. Se dan cuenta que aquí entonces no es buscar, como algunas veces nosotros hacemos, parece cosas extraordinarias. Ya acá ya parece de ángel, ya parece peñan de yara o lleva shendie. No, ya le copamos vénigo. Toda esa persona que está a tu lado, que te habla, que te manifiesta su amor por una parte o que te pide algo, ese es Jesús el que te está pidiendo. Ese es Jesús el que te está pasando así la mano o extendiendo la mano, ¿verdad? Para que le puedas ayudar, para que le puedas acompañar. Entonces, este es el reino que se abre en el amor de los cristianos. No se trata de igualarlo con la ayuda material. No es la ayuda sin más lo que ahora cuenta. Es el ambiente, el clima de perdón y el amor que desde el Cristo tiene que inundar toda la tierra. Ahora, el mandamiento del amor, ley de Mateo, no es por tanto un código de conducta, aunque nos llame a realizar obras heroicas. El mandamiento del amor no es un código de conducta, no es un código de conducta, sino que es, sobre todo, decíamos, entrega, el teshacuá, el darse cuenta, o si no, famoso, pinimba, o sea, volvernos sensibles a la realidad de los que sufren o de nuestros hermanos. El mandamiento del amor es la expresión de una nueva realidad, inunda nuestra tierra. Es la expresión de que merece la pena el aceptar al Cristo. Por eso las obras de la iglesia son reflejo de la presencia de Jesús. Son obra de esperanza que suscitan la llegada del gran reino. Obras que anunciar la verdad de aquel amor que es el que triunfa sobre todo. No son un medio de conquista, son tan solo un don abierto para y hacia los otros. Este don que es para y hacia los otros es lo esencial entonces en este amor y en esta comprensión, ¿verdad?, de la ley de Jesucristo. La ley de Cristo siempre entonces nos está empujando hacia una entrega. ¿Pero por qué esa entrega? ¿Por qué esa generosidad? Porque nosotros comprendimos que su presencia es una presencia transformadora. Bueno, dale, ella pogue, anique eñemominite, anique grillete, sino que lanzarse, trabajar, ofrecer, que los demás verdaderamente sientan esa presencia de un Dios que los ama, porque es Dios mismo el que me ha enviado. Y yo, a través de la fuerza de Dios, porque es Dios el que trabaja en mi corazón,
puedo ofrecerle también a Dios mismo, a ese que necesita. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.